Vaya impresión. Por cierto que recuerdan el tiempo, ¿no?, de entregar las notas. Recuerdan las calificaciones, recuerdan las jornadas sin dormir con los exámenes. Todo eso, bueno, pues es la forma que hemos tenido de instruirnos muchas generaciones. ¿Desde hace cuánto tiempo? Verán, vamos a hablar de educación, de la conspiración de la educación, si es que existe. Y vuelvo a incidir, no me interesa nada la política ni lo que ocurra recientemente o no, no tenemos una visión de última hora. Hablamos de la raíz, del problema o de la virtud, quién sabe, vamos a debatirlo. Y es que la forma, el sistema educativo actual todavía bebe, su tronco nace en la época de Prusia. Y un sistema que se ideó, según dicen los especialistas, los pedagogos, los educadores, se ideó casi como un concepto militar, militarizado. Por eso la estructura incluso, decían, de hasta la campana para llamar al recreo o para iniciar las clases, la forma en repartir las asignaturas como en bloques de determinado tiempo y eso tan dramático para algunos, por lo menos para mí lo era, de las calificaciones. Todo numerario, todo ordenado, todo muy prusiano, ¿no? Hay muchas personas, muchas voces que en los últimos años aseguran que eso ya está obsoleto. Que en la vida de hoy en día, con la capacidad que tenemos de conocimiento en la palma de la mano, ¿sirve realmente pasar tantos años estudiando, sobre todo memorizando? ¿Es cierto? ¿Ustedes qué opinan? Yo no tengo la verdad, como nunca. Pero ¿es cierto que hemos perdido gran parte de la fuerza de la energía de nuestro cerebro memorizando cosas durante gran parte de nuestra vida? ¿Muchas de esas cosas que han ocupado parte del disco duro sirven realmente para algo, cuando hoy se puede acceder a ellas? ¿No estudiar y creer que tenemos todo en la palma de la mano es la mejor forma de convertirnos en unos vagos y por eso es necesaria esa instrucción? ¿Hay que cambiarla? ¿Interesa al sistema que se estableció entonces, hace 2 siglos, que seamos estudiantes de esa forma? Por tanto, la educación suministra, dicen los teóricos, una serie de personas afines al sistema y que realmente no aman lo que aprenden. ¿No se puede generalizar? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que el asunto es apasionante y que muy pocas veces ha hecho un debate sobre educación. Pero repito, no en cuestiones políticas, de quién está, de quién no está, de qué se reforma, no. ¿De dónde nace? De si es bueno o malo para nosotros y sobre todo si es bueno para el futuro de los nuestros. Creo que va a ser muy interesante. Hemos salido a la calle, como hacemos algunas veces, y hemos preguntado, ¿qué opina usted de la educación a nivel de ¿fue importante para ustedes? ¿Es importante hoy? ¿Ha quedado obsoleta? ¿Hay que cambiar? Creo que no se fomenta mucho en los niños la iniciativa para crear cosas, para imaginar, es todo más memorístico. Creo que se quiere hacer un negocio con la educación, básicamente. Nosotros somos excesivamente teóricos, falta práctica. En otros países como Finlandia, sí, desde pequeños les enseñan a trabajar la creatividad, a emprender, y creo que es un modelo que deberíamos empezar a copiar. Se puede mejorar mucho, pero vamos, no creo que tenga nada que ver con una conspiración. La crítica, cosas que no encajan en el sistema, ya no se promueven. Y no existe realmente la educación como un medio de liberación, como de conocimiento, como de crear independencia. Vamos, conspiración no creo que haya, vamos. Sí que es verdad que estamos por patrones y que realmente no te enseñan lo que tú realmente quieres aprender. Este debate o esta mesa de redacción sobre un asunto tan importante es clave. Y entonces yo estoy, se lo voy a confesar, hasta un poco nervioso. No suelo tener tantas anotaciones encima, pero yo quiero presentarles a los invitados con unas frases que ellos me han remitido, como condensando su pensamiento. Nos importa su opinión. No queremos polemizar gratuitamente, simplemente queremos hacernos eco de una auténtica realidad que muchos quizá no ven todavía, pero que está ahí y que tiene diferentes planteamientos e hipótesis. Verán, voy a presentarles con esa especie de aldabonazo a nuestros invitados. Algunos ya los conocen y tenemos a 2 nuevos invitados que son auténticas autoridades y que seguro que nos van a hacer aprender. Nunca mejor dicho esta noche la palabra aprender, ¿no? Tenemos a Jaime Garrido, que ustedes saben que es una persona arriesgada, él es arquitecto de formación, pero desde luego sería un conspiranoico, entre comillas, o según siempre digo, anticonspiranoico, ¿no? Intentando denunciar poderes que nos ocultan y que no los vemos, pero que nos influyen, evidentemente. Él me decía, extrayendo un poco de su análisis, de niño tus papás te entregan en el cole
en manos de otros mayores, supuestamente sabios y honestos. Los chavales lloran los primeros días, les van a insertar millones de medias mentiras entre medias verdades. No tendrán piedad de la inocencia. Les descuartizarán la realidad que saben y les implantarán a martillo la nueva, espantosa realidad falseada. Haigar, buenas noches. Buenas y educadas noches. Continuamos con un invitado, digo, de excepción, José Carlos Aranda. Él es doctor en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura, con una amplia formación en psicobiología, neurobiología. ¿Qué nos decía José Carlos? Que, por cierto, es autor de muchos libros. En este sentido, importante esta noche, gramática vital o inteligencia natural. ¿Cuál será? La inteligencia natural. Vamos a ver si lo descubrimos. Él me decía lo siguiente: examinamos de lengua, geografía, matemáticas, inglés, historia, arte. En definitiva, capacidad de retención y expresión de información. Pero a la vez ofrecemos una información que guarda poca o nula relación con su entorno físico y emocional. El del niño, el del alumno. En estas circunstancias, salvo que los refuerzos positivos de conducta estén muy claros en la familia, la desmotivación y el fracaso están servidos. José Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por estar con nosotros. Maestro Enrique de Vicente, sobran las presentaciones. Tengo por aquí su titular. Hay muchos titulares en todo lo que han enviado nuestros amigos, pero creo que es importante. Dice: esa educastración se debería a que el sistema educativo occidental imperante coarta y limita las capacidades del niño para que éste se adapte al sistema vigente, en lugar de ayudarle a desarrollarse. Porque esta es la base fundamental del sistema de control mental al que todos somos sometidos para que cada uno juegue su papel como pieza o engranaje de una inmensa maquinaria, en lugar de empezar a cuestionarla. Bienvenido, buenas noches. Buenas y revolucionarias noches. Y tenemos también, por supuesto, a Julio Ferreras, educador, catedrático en Instituto de Enseñanza Secundaria, una persona que conoce también, como José Carlos, el asunto desde dentro, que es muy importante. Su obra, muy recomendable, y yo creo que, hombre, un anhelo de todos, ¿no? Hacia una nueva humanidad libre y responsable. Desde luego, para llegar a eso hay que cuestionarse muchas cosas. Julio hablaba de la educación actual como incompleta, que genera súbditos obedientes y sumisos, con miedo, y sujetos de obligaciones, también con complejos. Son cosas bastante duras. Julio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Es un placer. Y planteado todo esto, que es un poco el espíritu de cada invitado, tenemos un tema de suma importancia. Voy a preguntar primero al ala más radical, entre comillas, y luego los expertos también en la materia desde dentro nos sacarán de dudas. Hemos hablado incluso de conspiración. Sí, porque la conspiración ya se pone como sello a cualquier cosa. Sería terrible una conspiración en la educación. Es decir, si alguien desde fuera, esto ocurre bien, pero alguien, o desde arriba, quiere que esto ocurra. ¿Qué me decís? Pues, no sé. Es obvio que sí. Que es obvio, evidente, patente, notorio, y desde demasiado tiempo está ocurriendo así. La UNESCO, no sé, en los años 70 ya trazó unas directrices que más o menos todos los países parece que están siguiendo. Hablamos del ámbito occidental, evidentemente. Y dentro de esos trazados, pues está todo lo que se ha estado diciendo por ahí, que has leído, que creo que vamos a coincidir muy plenamente todos. Está definido. Está perfectamente definido. Está perfectamente definido. Bueno, yo creo que vamos a poder penetrar en las raíces de la educación moderna y comprender por qué primero era una educación muy utilitarista, muy fabril, nacida en vísperas de la revolución industrial y destinada a transformar a los niños en siervos útiles, es decir, en carne de cañón para enviarlas a las guerras, a las fábricas, y la educación, al igual que entonces todo eran como cadenas de engranaje, pues lo mismo era la educación, cadena de engranajes. Es decir, al niño se le reducía a un número, sus capacidades se le reducían y siguen siendo reducidas a un número que son sus cualificaciones, las calificaciones que se le dan. Sabemos que el ser humano tiene una serie de capacidades inmensas, inmensas. Sabemos que tiene una inteligencia innata tremenda, una creatividad tremenda. Y sin embargo, estamos reducidos, la inmensa mayoría de nosotros, a personas mediocres, de inteligencia limitada, de creencia en nosotros mismos muy limitada. ¿Por qué? Porque hemos sido educastrados mediante un procedimiento
que ha implicado que si el 98% de los niños de 5 años, dicen expertos, son unos genios en potencia, 15 años después... Unos inútiles demostrados. Estamos con grilletes, encadenados y encarcelados. Y por lo que es revolucionario lo que vamos a hablar aquí esta noche, es que no es que tengamos la posibilidad de romper las cadenas y salir de la cárcel no hacia la derecha y hacia la izquierda, sino hacia adelante y hacia arriba, sino que de eso depende el futuro inmediato del planeta. Bueno, son titulares muy fuertes que yo no sé si estarán de acuerdo o no nuestros especialistas, además, en ese campo, que lo han vivido, porque hay mucha gente, muchísimos centros, evidentemente, mucha buena gente que pelea, ¿no? Por, ya lo sabemos, evidentemente, por generar creatividad, por apoyar al alumno, porque ese entusiasmo del niño continúe en su vida, pero nos da la sensación, los datos por lo menos lo dicen, de que no es así. José Carlos, Julio, vuestro turno. ¿Qué opináis? Y enseguida empezamos el debate. Hay mucho que opinar. Si a mí me preguntan si es un problema el sistema educativo, mi respuesta es sí, rotundamente sí. Pero creo que hay que derivar el problema y ampliar nuestras miras en dos sentidos. Primero, porque se confunde mucho educación con instrucción, no es lo mismo. El sistema educativo instruye, pero no educa. Es un colaborador necesario en la educación. ¿Qué diferencia hay, José Carlos, si me permites? Instruir es transmitir conocimiento. Educar es ayudar a que la persona se realice como ser humano en la conquista de la felicidad individual. Y eso es algo que se está olvidando. Se está olvidando porque parece que estudiamos para desarrollar una carrera. El otro día le he preguntado yo a mis alumnos, oye, ¿cuántas veces os han repetido estudiar una carrera que tenga salida profesional? Dice, continuamente. Bueno, pues olvidad esto. Estudiad algo que os haga felices, porque así os ganaréis la vida. De la otra manera, yo prefiero un buen cocinero que sea feliz haciendo su trabajo que un mal médico desmotivado que me vaya a matar a alguien en el quirófano. Es decir, estamos equivocando las claves. Pero un mensaje de esperanza a los... Sí, evidentemente. Y las reformas educativas que se han producido en España llevan una línea muy mediatizadora de la opinión para generar un universo diferente al que existía cuando llegamos a la transición política. Pero bueno, un mensaje de esperanza, inmediatamente paso la palabra porque hay muchos... Voy a decir algo que es muy peligroso y que va a hacer mucho daño. Dilo. La familia es una colaboradora necesaria en la castración. Sí. Y cuando hablamos de educación y hablamos de fracaso educativo, yo no quiero que hablemos de fracaso del sistema educativo, quiero que hablemos de fracaso de la educación en la sociedad. Y ahora, si queréis, yo paso... No solo en el aula, ¿no? No en el aula, en absoluto. Porque la familia es un colaborador necesario en la castración mental de los niños. Continuemos, Julio, para escuchar tu opinión y enseguida estamos en debate. No puedo menos que estar de acuerdo con lo que se dice porque es de una evidencia que no hace falta más que estar de acuerdo con ella. Yo quiero recordar a este respecto una frase famosa del gran Nelson Mandela, político, que decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es una realidad. No nos tiene que extrañar entonces que los poderes fácticos intenten controlarla, ese poder. Es decir, quien controle la educación, controla a los ciudadanos, porque la educación, en el sentido que mi compañero José Carlos acaba de decir, que no es igual educar que instruir. Educar es sacar de dentro lo que tiene el niño. Si conseguimos que la educación haga esto, los niños, los adolescentes, serán personas libres, responsables, que solo obedecerán a su conciencia y al bien de la totalidad, al bien de la comunidad. Julio, aprovecho la circunstancia, antes de ya hablar libremente todos, ¿es un problema? ¿Lo veis los que habéis estado como educadores, como en la primera trinchera, ¿no? y la maravilla que es enseñar que algo ha fallado estrepitosamente en la educación y, por lógica, ¿habéis sospechado en alguna ocasión que hay un interés concreto en que esto ocurra o no? Sí, yo pienso que sí, por lo que acabo de decir. Es que hay que controlar al ciudadano para que consuma. Es decir, las fuerzas que nos dominan, lo que quieren es crear ciudadanos que consuman, que sigan el camino que beneficia a esos pocos. Por eso la educación es inmensamente una revolución. La verdadera educación siempre es una revolución. Pero una revolución hoy necesaria. Yo pienso que es imparable. Como José Carlos, yo soy optimista en este sentido. Ha llegado el momento
de la educación. O sea, eso es exactamente lo que ha planteado desde hace mucho tiempo el pensamiento hermético. ¿Qué ocurre? Lo que yo creo que es indispensable es, en lugar de aplanar a los niños y de normalizarles, de adaptarles, a eso es a lo que yo llamo educastrarles, y que efectivamente es una tarea que empieza, y sobre todo en el pasado empezaba en la familia era la primera que evitaba que los niños se salieran. Sigue siendo, pero afortunadamente se va modificando. Pero cierto es que quienes llevan la bandera de esta revolución necesaria son muchos educadores. O sea, no se les puede culpabilizar a ellos, sino al sistema que están tratando de cambiar, porque los educadores primero son las primeras víctimas de las terribles monstruosidades que implica el sistema, tratar de imponer a los niños una serie de materias y tratarles de imponer la violencia, en lugar de ¿qué? De despertar el entusiasmo, el que les salga la creatividad, todas sus facultades, todas sus potencialidades. O sea, enseñarles eso, a estar tranquilos, a estar en paz, con la mente aquietada, al igual que enseñarles cosas prácticas de la vida y no diferenciales, que yo no sé para qué sirven. Mira, hay una reflexión que creo que cuando la gente la escuche la va a entender inmediatamente. Es imposible enseñar hoy en día, sencillamente porque cuando todos nosotros aprendimos, el conocimiento era y se podía estudiar en 10 o 15 años más o menos lo importante. En los últimos 30 años se ha multiplicado por más de 1000 y cada año se duplica el nivel de conocimiento que existe en la Tierra. Por tanto, tendríamos que estudiar 200 años para tener el conocimiento proporcional al que teníamos cuando éramos niños. Entonces, es imposible que la gente aprenda lo que es el mundo. Lo único que puede hacer la educación, o lo único que puede pretender la educación, es instruir en la manera en que luego va a percibir el mundo. Es decir, nos están educando para fabricar una realidad en nuestras mentes. Recordemos que no somos más que lo que nuestras neuronas son capaces de hacer en la sinapsis. Por tanto, si entramos en la mente de las personas, y los niños tienen una mente muy blandita, son verdaderas esponjas, podemos conformar, estructurar ese cerebro para crear una realidad que es de la que suelen vivir los poderes que llevan en la Tierra todo este tiempo. ¿Para ti esperanza, Haigar, simplemente por saberlo? Sí, que la gente escuche el programa, que la gente vea internet, que la gente se entere, que la gente accione. Hay que entrar en acción. No le podemos pedir a papá Estado que nos resuelva las cosas, porque papá Estado no es papá y no está en estado, no está para ti, está en contra de ti normalmente, vayamos donde vayamos. Por tanto, lo primero es empoderarse de lo que uno mismo es, saber lo que uno es, que no lo sabemos, porque la educación no nos enseña eso, nos enseña datos, conocimientos, hay que memorizarlos, no sabemos casi ni manejarlos ni analizarlos, cuanto menos reflexionar. Nadie acaba de saber quién es el mismo. Si no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a entender lo que hay fuera? Claro, pero es una revolución muy grande. Yo no sé si, por ejemplo, José Carlos o Julio pueden pensar en esos poderes, ¿no?, con nombre y apellidos. Creo que en tus claves, José Carlos, hablabas, incluso me ha sorprendido, o mencionabas los numerati en cierto momento. Sí. Me sorprendía porque me parecía como... ¿Qué significa todo esto? Cuéntanos, por favor. Te lo cuento. Si el público se está preguntando si de verdad se puede influenciar en la conducta, yo les digo rotundamente sí. Los experimentos de los psicólogos como Libet o Heinen en 1980-2009, los resultados se publicaron en 2009, los de sus discípulos. Lo que nos dicen es que el cerebro anticipa la respuesta a nuestra conciencia. Es decir, la frase lapidaria sería: lo que el corazón quiere, la mente nos lo muestra, ¿no? Quiere decir que nuestra respuesta es emocional. ¿Emocional en qué porcentaje? Iker, esa es la cuestión. Siempre es emocional 80%, 80-70%. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes de que nuestras emociones son las que deciden por nosotros. Si tú consigues manipular la emoción del sujeto, automáticamente estás condicionando su respuesta. Yo por eso en Inteligencia Natural recorro la evolución desde el embarazo hasta la adolescencia del cerebro, porque va pasando por distintas etapas en su desarrollo y su evolución. La grandeza, y esto quiero que lo comprendan perfectamente nuestros espectadores ahora, es su misma servidumbre. El cerebro viene preparado para sobrevivir. Esa es su impronta, la supervivencia. Y para eso viene dotado de una capacidad extraordinaria, que es la plasticidad. Pero ¿qué ocurre? ¿La plasticidad qué es? La plasticidad, decía Aristóteles que la mente de un niño es una pizarra en blanco. Hoy podemos decirlo mucho mejor. Es un ordenador que nos dan recién estrenado, pendiente de que le instalemos el sistema operativo. Tú eliges el sistema operativo. ¿Quién le instala el sistema operativo al niño? Se lo instala la familia.
Se lo instala a la familia y se lo instala a través de la lengua, pero la lengua no es solo un sistema de símbolos y palabras, es un sistema de relaciones entre imágenes asociadas a emociones vivenciales, que le van a dotar al niño del elemento básico de la estructura de la personalidad, que es la autoestima. Y esto antes de los 6 meses de edad. De tal manera, de los 6 meses, estamos configurando el sistema operativo del cerebro del niño. Es que es ahí donde se configura. A partir de los 6 meses el niño elige una persona de referencia, desarrolla la fase de apego y si no la tiene, si no tiene el contacto humano, Iker, ¿tú sabes lo que pasa? Que entra en depresión y se deja morir. Es la depresión anaclítica que describió Spitz en 1945. Es la relación humana porque el niño nace sabiéndose dependiente de los demás para su supervivencia. Y a partir de ahí viene la lucha denodada por la autonomía. Autonomía en la locomoción y autonomía en la configuración de la lengua y de la mente. ¿Sabéis cuál es la cantidad de información que procesa el cerebro humano? Yo os lo digo, 400.000 millones. Repito la cifra porque no puedo volver. 400.000 millones de bytes por segundo. Por segundo. Y no hay ordenador capaz de hacer eso. Pero lo importante, de esos 400.000 millones, ¿qué cantidad de información retenemos en la conciencia? Solo un 1%. ¿Cuál es el criterio de discriminación que nuestra mente utiliza para desechar una información y retener otra? Quien domine esa clave domina al individuo. Estoy de acuerdo en lo que decías, Carlos, que yo creo que la revolución que está llevando a cabo la neurociencia hoy día y la psicología moderna, desde la psicología humanista a la transpersonal, va a hacer que en el futuro no se pueda controlar al ciudadano y a la educación como se está haciendo ahora. Salvo que va a haber nos una pongan liberación. un chip. Completamente. Salvo que nos pongan un chip como Bueno, pretenden ya ponérnoslo. Y quisiera, En Estados Unidos. si me permitís, quería llevar el debate un momentín a algo en lo que creo que estéis de acuerdo y que yo creo que los telespectadores rara vez se han parado a pensarlo. Yo no sé si somos conscientes de que el sistema educativo en el que todos hemos sido educados es un sistema que está hecho conscientemente para las respuestas. Está prohibida prácticamente la pregunta. ¿Cuántas respuestas hemos llevado a cabo en nosotros? Miles en todas las materias. Y sin embargo, yo que en estos momentos, a pesar de que estoy jubilado, tengo un contacto con los niños, con primaria y secundaria, tengo unas experiencias increíbles. Los niños, yo voy a llevar a cabo cualquier actividad y los niños hasta 10 o 12 años no hacen más que preguntar, estar continuamente preguntando. Es decir, la verdadera educación es la educación de la pregunta. Julio, qué interesante. Y hay un baremo que tú notas que varía en esa ansia de preguntar. Hay un momento, una edad, donde eso si no se cultiva, desaparece. Por ahí voy, Iker. Por ahí voy y lo voy a contar. Te vas a hacer esta actividad en primaria y tienes que decirle a los niños, por favor, te toca a ti tal. Te vas a hacer la actividad a secundaria a partir de 12 o 13 años y la experiencia que uno tiene es, lo digo sinceramente, es a veces desconcertante. Casi no pregunta a nadie. ¿Qué ha pasado ahí? Qué gran pregunta. El sistema ha conseguido ya que no te intereses, porque cuando no preguntas, dejas de tener interés. Es decir, Y eso es lo que le interesa el que al controla sistema. la pregunta, controla la sociedad. Por eso, y lo digo con todos mis respetos, hay políticos que tienen miedo a las preguntas. Claro, se puede hacer de otra forma, es mi pregunta sincera también. Estamos dando una idea de que hay que hacer otra educación y no sé si es posible. Si el sistema este que se estableció, dicen que en Prusia hace 250 años, es el que tiene que seguir siendo válido. Yo tengo la sensación de que se pierde tanta energía que podía ser... Vamos a ver. El ser humano es un ser de una diversidad maravillosa. La mente humana es de una complejidad maravillosa. Y se está valorando en el ser humano y en el sistema educativo exclusivamente una capacidad, que es la inteligencia cognitiva y en el hemisferio izquierdo. Punto. Exacto. ¿Qué diría una familia si yo suspendiera a su hijo hasta septiembre porque es incapaz de hacer amigos? Hay una inteligencia, que es la inteligencia social, la capacidad de empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de conocer y gestionar las propias emociones para ponerlas al servicio de un proyecto de vida. Que eso no se educa. Y hay otra cuestión que es la inteligencia moral, que es el enseñar al niño el por qué merece la pena actuar, que tampoco se educa. Pero bueno, ¿por qué no se educa? Claro, No se educa porque está fuera de los currículum, porque cuando se examina de cuál es la vida de Federico García Lorca o cuál es el Quijote o hazme un resumen de este libro.
pero no te paras en la clase porque no tienes tiempo para gestionar esas emociones, gestionar un conflicto, y hay que cambiar completamente ese entorno, porque debes ver primero a la persona antes que al alumno. El problema del ser humano que está frente a ti es mucho más importante que el que aprenda unos conocimientos o no. Sí, yo pienso que lo que falta son debates como este. La sociedad no tiene la conciencia de que la educación sea tan importante como lo es en realidad. Claro. Preguntemos cuáles son las preocupaciones hoy de los españoles. Evidentemente el paro lo entiendo, la corrupción, pero ¿qué lugar ocupa la educación? Qué interesante. ¿Qué lugar ocupa la educación? Hasta que no haya debates, repito, como este, en todos los medios, que hagan ver a los padres y a toda la sociedad de que la única manera de cambiar una sociedad es la educación, como decía antes Nelson Mandela, y voy a recordar un poco la otra frase parecida de Bertrand Russell. Dice, la educación es la llave del mundo nuevo. Entonces hay que hacer debates Pero de este entonces tipo. me estáis hablando vosotros desde dentro, ellos desde el mundo, bueno, que nos ocupa habitualmente en Cuarto Milenio, pero vosotros desde el aula, vamos a decirlo así, de un mundo, permitidme la expresión, y por supuesto con todas las salvedades. Ahora recibiremos miles de correos electrónicos de este centro, este profesor. Si no se generaliza, estamos hablando de una cuestión que ellos ven y que se conecta, digamos, con una realidad bastante evidente de alienación, clase, por parte de las familias o por parte del alumnado, de no querer. Las familias ¿Por qué no lo han enseñado? ¿Qué pasa? Las familias son colaboradoras necesarias en esta castración, pero lo son porque a su vez han elaborado un sistema de conducta a través del que transmiten ese esquema mental. ¿Cómo siguen un patrón y no se pone en crítica ese patrón. Claro, es que es tan terrible que hay países donde se prohíbe que los padres eduquen a los hijos en casa. En España creo que se permite, pero a la hora de examinarlos tienen que pasar unos procesos de años para convalidar luego los estudios, que son terroríficos. Pero afortunadamente y no en hay España... niños más sanos ni niños más felices, primero, que los que educan sus propios padres, y segundo, recordemos que la historia de los genios de la humanidad está hecha de personas que son autodisciplinares y que son autoinstruidas. Cuéntame algo de eso. Y seguimos ahora con el debate. Fracasadas en la educación oficial, como le pasó a ¿Habéis Jung, mencionado a como le Einstein? pasó a Einstein completamente. Esto, profesor, es interesantísimo. Totalmente. Grandes Fueron genios. expulsados de clase. Sí. Que no vean esto, que luego, ya saben cómo es la prensa, van a decir que hago apología de que ahora lo expulsen de clase. Pero que pues mucha gente no se sentía conectada con eso. Claro, precisamente como eran genios, tenían esa conciencia a la que yo me refiero a poco, y entonces no podían soportar una clase tan pasiva como aquella a la que asistían. O sea, ellos desde niños, con esa capacidad que tenían perceptiva, decían, esto no va... No, y con esto, esa esto no es realidad para que mí. ellos vivían y les constaba que era cierta, cuando se enfrentaban a la realidad que les intentaban aprender o estudiar en las escuelas, pues evidentemente chocaban con ellos. Ellos tenían constancia de que existían otras cosas, otras realidades que no eran las que estaban Vamos a aprendiendo. hablar ahora, y le preguntaré a Enrique, y luego seguiremos el debate, que es apasionante, sobre también las personas especialmente inquietas. Igual si un niño es muy inquieto, te lo meten en un centro médico también, que está ocurriendo. Y lo medican, y lo atontan, y lo vuelven loco. Ahora hablaremos. Que este debate lo que pasa es que daría para muchas, y yo espero invitaros. Esto va a ser simplemente un bosquejo, pero hay muchas cuestiones sobre la infancia que particularmente nos interesan, o podrían ser debates o cuestiones sobre el futuro, ¿no? Que es la nueva humanidad que tenemos que realizar. Sí me gustaría brevemente, es así, compañero Haigar, que me describas, por favor, algo de lo que tienes ahí, porque siempre nos asombras y es como un punto o nexo importante o nódulo en los debates. Pues por variar un poco, ver con las soluciones, porque si no estaríamos varias horas hablando. Soluciones para reeducar la educación. Primero, educar a la gente en valores. Fundamental, empezar por los valores, pero que no sean simplemente una anotación al margen de un libro, sino que vivan los valores no solo en la escuela. Los padres tienen que tomar conciencia de que tienen que educar a sus hijos. Quizá primero tengan que educarse ellos a sí mismos o reeducarse. Un hijo no es un elemento de consumo más que puedas aparcar cuando tiene 5 meses en una guardería. También la liberación de la mujer, dicho en el mejor sentido de la palabra, ha tenido bastante que ver con esto, porque los niños ya no tienen la ternura maternal, por más que les cuiden en las guarderías, ni tienen el punto de vista femenino, la feminitud no la tienen asimilada desde niños, que es cuando más se necesita realmente para que tengan esa creatividad. Y sus padres no le dedican tiempo. Son una cosa más que tienen en la vida. Seguro que habrá muchos ejemplos, ¿no? Si no, Haigar, porque luego es que me las llevo yo, claro. Entonces, bueno, es la opinión suya, pero que quiere decir que... mi molesta opinión. Bien, hay que educar en libertad, por supuesto, en variedad, y como decían antes por aquí, la variedad del ser humano es tan enorme y tan grande que es absurdo que haya un sistema uniforme de educación. Por eso los padres tienen que tomar
acción en el asunto, tienen que responsabilizarse de educar ellos a los hijos y tienen que ir a las escuelas y tienen que ir a los colegios y formar parte de la asociación de padres y ser activos, no simplemente ver si su niño se porta bien o mal o si ha hecho karate o ha hecho judo. Tienen que ayudar a educar. Toda la sociedad tenemos que educar. Se dice de un dicho africano que a un niño se necesita todo un pueblo para educarlo. Pero tienes algo de esperanza, Enrique. Hablábamos de personas que quieren desviarse del camino y que son realmente arrumbadas, marginadas o diagnosticadas, ¿no? Es que, vamos a ver, en la medida en la que la familia tradicional tiende a desintegrarse y a hacerse rebelde y no te implanta la norma de morirás por Dios, por la patria y el rey, a partir de ese momento surgen otra serie de elementos auxiliares, como la psiquiatría y como los medios de comunicación, que son los dos grandes lavadores de cerebro. Y estoy diciéndolo en primera posición, en defensa, por supuesto, siempre de los educadores que quieren llevar a cabo la revolución. ¿Qué ocurre? En la psiquiatría americana, afortunadamente en España la cosa no llega, al igual que con la educación privada, porque somos un país libertario, en la psiquiatría norteamericana, en un informe más o menos reciente, se ha llegado a decir que 1 de cada 5 niños norteamericanos sufría un trastorno mental. Eso se comprende si sabemos que en el vademecum de los psiquiatras americanos, en el DSM, en la penúltima edición, se incluyen las rabietas entre los trastornos mentales. Es decir, si tu niña tiene una rabieta, es que está mal de la cabeza. ¿Qué ocurre? Estamos llegando a ese extremo. ¿A ¿por ese qué? extremo? ¿Por qué? Hombre, y perdona, y más. El llamado el TDAH, es decir, trastorno de déficit de la atención y la hiperactividad. Eso en mi época, yo era un niño de esos. Nos decían, este niño muy nervioso. Yo lo sospechaba. No este niño muy nervioso, vale, fantástico. Ahora no, ahora es un niño al que hay que dopar. Es decir, se prohíben otras drogas, pero las drogas. ¿Pero qué hay de fondo, no. Enrique? En tu opinión, entonces, con estas... Perdona, el inventor de eso, Leon Eisenberg, en su lecho de muerte, ha declarado a la revista Der Spiegel que era mentira, que se lo habían inventado, que eso era un trastorno normal y corriente. ¿Y entonces? El inventor. Pues ¿por qué? Porque es necesario tener controlados. O sea, estamos a punto de escaparnos del redil. Estamos en el momento más importante de la historia en que hay la posibilidad de un salto evolutivo. Y van a hacer lo imposible por castrarnos y lo están haciendo. ¿Cómo? A través de la televisión primero y luego a través de el atontamiento de esa gran herramienta que es Internet. Nos someten a un proceso de atontamiento permanente. Cuando mencionabas estos síndromes, los profesores enseguida les he oído, bueno, como es un tema que habéis estudiado, imagino, y que habéis comprendido y que también os alarma, ¿no? Todo esto que está ocurriendo. Nos alarma y muchísimo. La clasificación de las cosas. Sí, nos y alarma. cualquier niño lo tienen ya como si fuera, no sé, ¿no? Nos alarma muchísimo, porque parece que uno de los problemas que tenemos en la educación es que todos tenemos que rendir al mismo ritmo, en las mismas capacidades. Nadie se extraña que un niño tarde más o menos, tarde 3 meses más que otro, en controlar los esfínteres, por ejemplo. Sin embargo, estamos hablando de que tarda un 30% más de su vida que otra persona. En cambio, si un niño no logra sumar con 11 años, ya es un fracasado. Y dice, bueno, ¿por qué? Es decir, la madurez no se tiene en cuenta, el progreso... Se tabula todo de una forma para todo el mundo igual. Si tú no logras llegar a este tema, ya automáticamente eres un fracasado. Y cuando se te estigmatiza como fracasado, es la promesa autocumplida. Si tú le dices a un niño, habría que hablar mucho de la programación neurolingüística y que eres muy importante, pero si tú le dices a un niño, eres tonto, y el niño te cree, ¿para qué va a esforzarse en su vida? Si queremos saber lo que es educar, lo primero que tenemos que saber es ¿para qué educamos? Eso es como quien dice, oye, tú vamos de viaje, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Dónde vamos? Yo la pregunta que lanzo aquí desde tu plató es que los oyentes, los telespectadores se pregunten ¿para qué educan? ¿Qué clase de hijo quieren educar? Mi respuesta cuando me hice esta pregunta al escribir el libro fue que yo quiero que mis hijos sean felices. No quiero ni que sean médicos quiero que sean felices. ¿Pero crees que hay muchos padres que no piensan eso? No, creo que se confunde de nuevo instrucción con educación. ¿Para qué educas? Para que mi hijo sea médico, para que mi hijo sea rico, para que mi hijo sea. Se confunde el ser con el tener. Y entonces nos equivocamos y nos ocurre lo que decía John Lennon, ¿no? que la vida es eso que se nos pasa mientras planificamos el futuro. Es decir, si tú quieres educar hijos felices, tu gran reto, cuando hablabas de educar en valores, dices, oye, ¿qué sé yo lo que son valores? Yo te doy la respuesta. Sueña, ten el valor de soñar a un hijo. ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Dices, oye, que quiero que sea bueno, quiero que sea aseado, con buenas costumbres, que tenga amigos, que tenga... Muy bien, anótalo, por favor.
Y ahora, míralo y autoexamínate. ¿Eres tú lo que has escrito? Ya acabas de escribir tu hoja de ruta. En eso es en lo que te tienes tú mismo que convertir, y ahí está la reeducación personal. Si quieres que tu hijo alguna vez se acerque a lo que tú estás soñando que él sea. Esa es la educación en valores. Lo que dice de forma magistral José Carlos Aranda, pues yo creo que es una guía que ahora habrá estremecido a muchas personas porque retumba el eco de lo que está diciendo, efectivamente. Ahora, ¿será posible? Respecto a estas palabras, y como estamos ya en el labonazo final, y que queda clarísimo que sobre este tema habría que hacer determinados debates, ¿no? Del estado de la cuestión, no de la nación, sino de la cuestión, de ver cómo van las cosas, de qué ocurre, de qué pasa. Y queriendo esa esperanza, Julio, queda esperanza para ir hacia esa nueva humanidad. Os pido por favor ya un final. Yo estoy plenamente convencido que sí. Yo quisiera hacer un pequeño recuerdo, aunque no me sea de paso, que en España hace 125 años hubo el primer intento de modernizar la educación. Y eso se llamó la Institución Libre de Enseñanza. Yo tengo aquí 10 principios que, si da tiempo, los resumidos. Rapidísimo. Y eso hoy día aquí se podrían poner, parece que están escritos ayer. Dice el primero: máximo respeto al niño. 2, amplitud de miras, estar abierto a toda la vida. 3, coeducación, el niño y la niña son el mismo ser humano. 4, no a los libros de texto, sí a los libros, pero no a los de texto. No a una enseñanza exclusiva del exterior. 5, importancia de la familia y los padres, que recordabas tú antes, vital. 6, la educación primaria y secundaria forman un todo, es una sola realidad. El educador es educador desde el niño con 3 años hasta el adolescente, el joven de 18. 7, las clases deben ser una conversación familiar e informal entre maestros y alumnos, llevados por un espíritu de descubrimiento, métodos intuitivos. 8, la disciplina no puede basarse en castigos, sino en la idea de corregirse y de mejorar. 9, principio de la pedagogía activa, contacto con la vida, método intuitivo. Y dice la propia institución, esto está acuñado por Pestalozzi y Froebel, 2 de los más grandes educadores. Y último, formar en la salud y la higiene, el decoro personal, la delicadeza del sentir, la depuración de los gustos estéticos, la tolerancia, la alegría, la serenidad, la conciencia del deber, la lealtad, la disposición a vivir como se piensa. Hace 125 años. Pues han hablado 4 amigos, 4 especialistas, 2 de ellos del mundo de la enseñanza. Ha sido un auténtico honor escucharos, y yo lo que creo que ha quedado clarísimo es que tendremos que hacer nuevas ediciones. Salían preguntas, ¿no? Como ocurre en los debates. Hemos hecho como una clase, esto podría ser una clase, ¿no? Del futuro, ojalá. Han surgido muchas preguntas, muchas cuestiones, y espero que se haya encendido en el interior de muchos espectadores esa ansia. Y además, siempre me ocurre lo mismo, es que hoy en día, que es una parte del gran cambio que podríamos debatirlo, nadie ha tenido todo el conocimiento, o gran parte, en una palma de la mano. Acceder a él, entusiasmarse y acceder es más rápido que nunca. ¿Servirá, por tanto, la constante memorización sin ganas para algo en este tiempo? En fin, lo debatiremos en el futuro. Ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta dentro de Iker. muy pronto. Gracias, compañeros, Gracias, como Iker. siempre. Gracias, 4, ha sido un placer escucharos. Que la reflexión quede ahí. Escríbanos si quieren, opinen con nosotros, profesores, alumnos. Bueno, hagamos algo, ¿no? Por lo menos por tener el ansia y el espíritu de cambiar las cosas.